Bueno, como podemos ver, aquí vamos a reaccionar. Yo soy, vamos a reaccionar sobre el discurso de Gustavo Petro en Chile. Sobre el discurso de Gustavo Petro en Chile. De Gabriel García Márquez hubieran sido presidentes. Hubiéramos tenido presidentes poetas. ¿Ustedes qué opinan de lo que dice Gustavo Petro? Si Neruda y Gabriel García Márquez hubieran sido presidentes, ¿cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido esto? Pues él dice en su discurso que Neruda quiso ser presidente y que le propusieron, muchas veces le propusieron a Gabriel García Márquez que se postulara a la presidencia, pero Gabriel García Márquez nunca quiso. Pongan ahí en la cajita de comentarios qué hubieran pensado ustedes si ellos hubieran sido presidentes de esos países. Presidentes de las palabras hermosas. Es difícil saber si hubiera sido mejor o peor. Yo creo que mejor, porque era mejor tener presidentes ¿Ustedes qué opinan? ¿Hubiera sido mejor o hubiera sido peor? ¿Qué opinan ustedes? Ahí en la cajita de comentarios, ¿qué opinan? poetas que presidentes de fusiles o de violencias, que no el atuendo es el que hace la paz o la guerra. Indudablemente hubiera sido una América Latina diferente que no pudo ser. Nos corresponde a nosotros, fíjense, los que de niños leíamos a Pablo Neruda y a García Márquez, asumir esa responsabilidad, que es enorme, porque es la responsabilidad no solamente de quedarse en las palabras. Casi todos los latinoamericanos y latinoamericanas somos expertos en hablar, sino Y Petro más, Petro más porque Petro cuando hace un discurso, ese señor no quisiera bajarse de esa tarima. Ave María! Es el que más habla del mundo. Pero sí, lo que dice es cierto. O sea, cuando uno escucha los discursos largos, uno se queda sorprendido el nivel de inteligencia tan áspero, tan berraco, papá. Ave María! que tenemos que pasar de la retórica a los hechos, a lo concreto, a una pragmática que nos tiene que llevar necesariamente a unos resultados, como dicen los ingenieros, eficaces. Y lo que está en cuestión es la integración latinoamericana, si es que eso es posible, y la democracia, si es que la democracia en tiempos de la crisis climática es posible. Tema para reflexionar mucho. Y esto de la crisis climática está grave. Miren las heladas que hubieron en Estados Unidos. Y aquí está lloviendo, pero en enero acá no llueve casi, mire, eso todos los días lloviendo. Y esos volcanes alborotados, o sea, eso está el Cotopaxi en Ecuador, como está el volcán, este volcán que hay en Colombia, que es el volcán este Nevado del Ruiz, también está todo oreado. Está grave, y están pasando desastres y cosas, y eso ha sido por culpa del cambio climático. Entre las dos repúblicas nos ayudaría y en mucho. Más que muchos discursos de países muy desarrollados a favor de la paz en Colombia, si logramos este acuerdo concreto y los satélites o el que existe hoy. Es lo que quiere decir que van a hacer un acuerdo ahí de unos satélites que irán a Colombia, que eso es muy bueno para hacer la medición de las tierras y hacer también un ejemplo, hacer la medición de las tierras, de a quién pertenecen las tierras, de cómo hacer que las tierras sean productivas, que esas tierras sean productivas, que sean productivas esas tierras, porque en Colombia hay muchos terrenos que son improductivos y eso se necesita para poder mejorar la economía. Por eso es que la comida está tan costosa, porque todo en Colombia está importando, mijo, todo en Colombia, eso es lo que mucha gente no comprende, pues, mijo. Puede aclararnos el panorama del catastro de las tierras colombianas, estaríamos a punto de cumplir el primer punto del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la FARC, y lo haríamos dos naciones relativamente modestas desde el punto de vista del Producto Interno Bruto PIB, pero un gran avance en la integración latinoamericana, que ni más ni menos es la paz, porque sería Chile el que más nos ayudaría a resolver el problema de la reforma agraria determinante de la violencia en Colombia.
Hemos hablado de otro tema. Sí, porque la violencia que ha habido en Colombia ha sido, más que todo, ha sido por las tierras, ¿no? Eso es lo que podemos nosotros darnos cuenta. Eso es lo que ha sido más la violencia en Colombia mismo. Está en nuestra biodiversidad, está en la enorme potencia de la vida, como decimos en Colombia, pero está también en su geografía, en sus montañas, en la abundancia de las aguas, del sol y de los vientos. Y esas palabras que se encuentran rapidísimo en los poemas de Pablo Neruda repetidamente, aguas, sol y vientos, son hoy la base de las energías limpias que el mundo puede tener. Incluso el famoso hidrógeno verde, esa sí es una palabra poco poética, no se puede hacer sin las aguas, sin el sol y sin el viento. Y entonces las tenemos en abundancia, por per cápita como ninguna otra región del mundo, con una capacidad que podría generar tanta energía limpia que Europa nos envidiaría, que Estados Unidos necesita, porque al ser el mayor o segundo mayor contaminante del mundo, es decir, responsable hoy, a partir de su... Bueno, lo que quiere decir ahí Gustavo Petro, es que a Estados Unidos pues le conviene mucho el fortalecimiento y el apoyo de la selva amazónica, porque la selva amazónica, como ya sabemos, es un pulmón muy importante, sobre todo en las Américas y en el mundo. Es el principal pulmón del mundo, y a Estados Unidos generar tantos CO2, tantos gases de efecto invernadero, que estos salen absorbiendo la selva amazónica. Y al caer con la selva, pues, ¿qué pasaría? Si se acaba la selva, pues se acaba el mundo mismo. Así de sencillo, pues. Unos más antiguos y ancestrales, otros más nuevos, otros recién llegados, pero todos pueblos de las Américas. Y finalmente, porque yo tengo el defecto, Gabriel, de hablar bastante. Y hartísimo, porque explicaría, mejor dicho, de para todo. Y duraría quizás años. Yo creo que a Petro le dejan un día hablando todo el día mismo. Ave María! Eso es por ponerme a leer Pablo Neruda y Gabriel García Márquez. Indudablemente hay un tema que está también en cuestión. Y porque este señor sí lee. Este señor no es como Polo Polo. Este señor sí lee. Este señor sí estudió. En nuestro continente, entre varios, pero que hoy asoma, como asoman los lobos las orejas. Y en este sitio que sí que es bueno decirlo, está en peligro. No, pero María Fernanda y Polo Polo asoman no son los cachos. Peligro la democracia. Está en peligro el pacto democrático de las Américas. Solo imagine usted una María Fernanda cabal de presidenta o un Polo Polo. Acaban hasta con el niño de la perra. Si Duque se llevó hasta la alfombra, eso se llevan eso. Porque no es un problema exclusivamente suramericano. Lo mismo que pasó en Brasilia, pasó en Washington. Un poquito más blanquitos los de Washington, pero fue lo mismo. Es un golpe de extremas derechas para o contra algo que no quieren, la democracia. Y no quieren la democracia porque la democracia permite que la diversidad de nuestras poblaciones, que el negro y la negra, y que el indígena y la comunidad, y que el campesino y el pobre y la señora de los tintos puedan ser dueños de sus propios países. La democracia. Y eso es lo que quiere decir Gustavo Petro. ¿Sí? Eso, pero en Colombia está haciendo una cosa muy mala que impediría que esa persona que él menciona ahí, que es el problema del voto cerrado. El voto cerrado se acabaría directamente con las aspiraciones de que personas del pueblo lleguen directamente a cargos de elección popular. Esto es muy importante, es muy importante. Estamos ante un peligro. Y es muy importante que ese voto cerrado no pase en el Congreso. En estos recintos, no sé si este mismo, se olía en aquel 1973 indudablemente el miedo. Aquí mismo.
el miedo. Hoy también. Hoy también. Hoy también quisieran a Dice Petro como con esa tristeza, hoy también. Hoy también, también, también. algunos que aquí cayeran las bombas y allá y acullá. Nosotros en Colombia estamos un poco acostumbrados, lamentablemente, a que los ríos de sangre sean en vez de la democracia y la justicia. Nosotros, en el caso mío, Gabriel, porque usted es más joven que yo, nosotros asumimos el reto de cambiar. ¿Cuántos tendrá Gabriel Boric? Coloquen acá en comentarios. ¿Cuántos años tiene el presidente de México, de Chile? ¿Cuántos años tiene? Cambiar el mundo con las armas. Cuando aquí entraron disparando y acabaron al primer presidente de izquierdas elegido popularmente en América del Sur en su historia, yo decidí la toma de las armas. No había más. No respetaban el voto popular. No conocía esto. Es más, no quise venir a Chile ni a saber de la Casa Negra, ni de los lugares del mar del que tanto hablaba el poeta. Y ahí se fue una adolescencia y una juventud. No la mía, la de millones de latinoamericanos. Mi generación joven. Colombia quedó devorada por la violencia. ¿Nos equivocamos o no? Pero creímos, esos jóvenes, que si ese era el camino, lo tomábamos. 30 años después de dictaduras, de desaparecidos, de torturas, de millones en el exilio, de nuestra propia lucha en nuestro país, Colombia, y quizás de manera precursora en Colombia, en 1989, decidimos que ese no era el camino. No nos obligaron. No llegó ningún norteamericano a asustarnos. Para que se prepare. Nos convencimos nosotros mismos que no era el camino. Unilateralmente le dijimos a toda la generación de combatientes jóvenes y soñadores, hombres y mujeres de toda la América Latina, que el camino de una revolución armada no era necesario. Y repetimos las palabras de Allende. Ingenuos, nos dijeron, románticos. Va a pasarles lo mismo que a Allende. Y terminamos ganando las elecciones de 1991 y haciendo andar las montañas y cargar mochilas. Y no hubo más fusiles. Se derritieron y se volvieron monumentos y arte. Y eso fue excelente, o sea, sí, cuando hubo ese, donde se hizo el cese del juego con el M-19, que fue un avance muy importante. Y uno tras otro los países fueron triunfando en aventuras políticas diferentes, en búsquedas, que la búsqueda es el... Que no es como dijo Uribe, que preferiría ser guerrillero en armas y no en cargos de elección popular debatiendo. Eso es lo que él dijo en un discurso, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan. A los tiempos de Allende. Hoy quisieran otra vez bombardear. En este mismo lugar no va a volver a pasar. Que el camino de América Latina es irreversiblemente democrático. Que los jóvenes de esta generación no se van a dejar quitar en su existencia la paz. Que son momentos de amores, de búsquedas, de poetas, de literatos, 200 años. Y nosotros somos hoy a los que nos miran como pueblos, como colectivo de cuarta generación de derechos humanos de la Comisión, a quienes aún vivan de ese episodio, a los sobrevivientes de la lucha por la democracia,
de todos los colores, de todos los países, para que hagamos un nuevo juramento como Bolívar. El juramento de un gran pacto democrático para toda América Latina que se perpetúe en las generaciones. De 100 años de soledad. Gracias. Bueno, como podemos ver aquí en la final del discurso, hasta Petro llora. O sea, es muy triste, o sea, lo que él cuenta y todo lo que él dice y lo que ha pasado y las vivencias es muy triste. Imagínense que está el mismo Gustavo Petro, que le salen las lágrimas solo a recordar de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha pasado en Colombia. Uy, pasó algo en el municipio de Rosas. Dice, presidente de la República de Colombia subió declaración del presidente Gustavo Petro sobre el derrumbe en el municipio de Rosas. Es que Petro como que hubo un derrumbe, y le tocó salir de Chile corriendo a ir allá a Rosas, lo que tengo entendido hasta el momento. Bueno, muchas gracias, agradezco a todos los que se suscriban aquí en el canal, los que me sigan en todas las redes sociales. Recuerde, busquen Yo Soy en todas las redes sociales, está. Entonces los dejo y seguimos. Gracias por el apoyo también, gracias.